Presidenta, permítanme que mis primeras palabras sean para expresar nuestra solidaridad hacia los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, de la CUP y de Junts por Catalunya. Ayer supimos que miembros de sus partidos e incluso el presidente del Parlamento fueron espiados por las mismas cloacas que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo. Creo que es una buena noticia que ayer nos pusiéramos de acuerdo 8 formaciones, que supimos poner por delante aquello que nos unía a lo que nos separaba para denunciar esas prácticas delictivas que atentan a la democracia. Porque, como decía el presidente Azaña, ninguna política se puede fundar en la voluntad de eliminar o neutralizar al adversario político. En segundo lugar, y entrando ya en el debate de hoy, lo que está en juego en este decreto no son las diferencias entre territorios, como han dicho algunos portavoces territoriales en su pelea por el trozo del pastel. Lo que está en juego es el estado del bienestar y el estado autonómico. Como los antiguos triángulos ferroviarios, este decreto fija la dirección histórica por la que este Gobierno quiere transitar en la salida a la crisis, en clave social y en consonancia con los consensos transversales de la sociedad. Los 16.000 millones de euros que aprobamos hoy son la mayor transferencia directa de dinero hacia los territorios que se ha hecho nunca. No hay precedentes en la historia de España y son fondos no condicionados, sin intereses. Equivalen a más del triple del presupuesto de ministerios como el de Educación o el de Sanidad. Eso es cumplir con el mandato constitucional de defensa del interés general y desarrollo del Estado autonómico en un país plurinacional como el nuestro. Y a diferencia de la anterior crisis, cuando el Partido Popular recentralizó y drenó los recursos de las comunidades, que son, como saben, quienes tienen esas competencias, ahora no hay recortes ni privatizaciones. Y con este decreto se apuntala la sanidad pública y a sus profesionales en la lucha contra la pandemia y, por tanto, se apuntala al Estado autonómico y al Estado del bienestar. Se puede hacer más, sin duda, pero nunca se había hecho tanto. Como apunta en su último libro Xavier Domènech, el historiador y antes diputado de esta Cámara, las políticas de recortes durante la época de Rajoy iban de arriba abajo, de la Troika o el Banco Central hacia los estados y del centro a las periferias, del Estado central a las comunidades autónomas, desde una visión centralista y neoliberal. Eso fue tan evidente que hasta el Financial Times lo reconoció en 2012 e incluso acusó al Partido Popular de utilizar la crisis como excusa para reventar un sistema autonómico al que su partido, y cito textualmente, ideológicamente detesta. Y es que ustedes apuntaron a regañadientes al pacto del 78, pero nunca creyeron en la modernización y en la descentralización del Estado. Y por ello llevan en su programa electoral la paralización de la cesión de nuevas transferencias a los territorios o ahora exigen quitarles competencias como la de educación. En verdad, ustedes le declararon la guerra al Estado del bienestar y al Estado autonómico al mismo tiempo. Por eso, señorías, se puede hacer más, evidentemente, pero nunca se había hecho tanto. Señora ministra, a pesar de eso, creo que no nos podemos quedar ahí. En primer lugar, hay que ponerse a trabajar en un nuevo modelo de financiación autonómico que refuerce el autogobierno autonómico y sea solidario entre los diferentes territorios. Porque, señora ministra, el problema territorial de España no se llama Cataluña. El problema territorial de España se llama Madrid y dumping fiscal. Ese es el auténtico problema territorial de España, la insolidaridad de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, señora ministra, necesitamos una segunda ola de descentralización. Y eso pasa por comprometerse con la voluntad de esta Cámara, con la mayoría política de esta Cámara que, como saben, aprobó en la Comisión de Reconstrucción una enmienda para romper el candado financiero que el señor Montoro había instalado
contra los ayuntamientos, para que no pudieran acceder a su superávit, a sus ahorros. Creo que hay que cumplir con ese mandato, con el mandato de esta Cámara, y permitir a los ayuntamientos acceder a sus ahorros e incluso poderse endeudar, aquellos que tienen, como el Ayuntamiento de Barcelona, las arcas saneadas. Eso es lo que reclaman sus alcaldes, los alcaldes socialistas, como la mayoría de alcaldes de las grandes ciudades, como la de Sevilla o la propia Barcelona. Si en la Unión Europea se plantea flexibilizar el déficit, se plantean transferencias directas y la suspensión del Pacto de Estabilidad, eso también debe poderse plantear para los ayuntamientos. Lo que vale para Europa debe valer también para las administraciones más cercanas. Hoy, precisamente, se ha publicado una información donde aparecía que usted proponía a la Federación de Municipios gastar parte del superávit. Eso, evidentemente, es un paso. Es un paso que alivia las finanzas de los ayuntamientos, pero es un paso insuficiente, porque en el fondo lo que están proponiendo es un préstamo de los ayuntamientos al Estado, que los ayuntamientos hagan de banco del Estado. Ustedes plantean devolverles un 35% en el 2020-2021 y el resto en 10 años. Y además de forma condicionada. Eso no es lo que necesitan los ayuntamientos. Y eso, y termino, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia y eficacia. Ministra, quienes venimos del mundo local y hemos tenido responsabilidades de gobierno en momentos muy difíciles, ahí sabemos lo indispensable que es dar respuesta inmediata a la ciudadanía y cómo esa respuesta siempre en primera instancia proviene de los servicios sociales de los municipios. La nueva normalidad no debe ser que los ayuntamientos vuelvan a financiarse con la venta de sueldo público o con pelotazos urbanísticos, como ya anunció el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. La nueva normalidad exige reforzar la financiación local con fondos estatales, pero también con fondos europeos. Los ayuntamientos, y acabo, Presidenta, son la punta de lanza del progreso social, del progreso medioambiental y cultural de la sociedad. La primera trinchera, el primer dique de contención en esta crisis, la principal palanca de cambio democrático. Y por eso, cuando se ahoga financieramente a los ayuntamientos, se ahoga también a la democracia. Muchas gracias. Gracias, señora Sens.